Buen día a todos. Dios les bendiga. Primeramente, permíteme agradecer a Dios por tu vida, porque sé que si estás escuchando o viendo este mensaje, quiere decir que amaneciste y tienes vida. Así que demos gracias a Dios por ese gran privilegio. Y bien, continuando con nuestra enseñanza de cada día, vamos a ver y examinar el estudio del Evangelio de San Juan en su capítulo 3. En este capítulo vemos algunas enseñanzas como Jesús y Nicodemo, de tal manera amó Dios al mundo, el amigo del esposo y el que viene de arriba. Cada uno de ellos tiene una debida importancia y enseñanza, pero en esta parte permíteme enfocarme en el amigo del esposo. En esta historia vemos que Jesús, junto con sus discípulos, estaba bautizando en la tierra de Judea. Pero sí, como ya vimos y leímos en evangelios anteriores, prácticamente la tarea de bautizar era de Juan. Por eso se le conocía Juan el Bautista, porque primordialmente él bautizaba, aparte de compartir el evangelio y de predicar el arrepentimiento. Y bien, vemos que Jesús y algunos de sus discípulos estaban bautizando. Entonces esto lo llegan a ver los discípulos de Juan, y de alguna manera se enfurecieron y hasta se enojaron porque decían que le estaban quitando la autoridad y quizás hasta el oficio a Juan. Sin en cambio, Juan, él sabía su papel que tenía el haber sido enviado antes de nuestro Señor Jesucristo. Y él no permitió que sus discípulos se enojaran más, sino que en el versículo 27 vemos que dice: respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado desde él. Así que vemos cómo Juan tiene muy claro su papel de haber sido enviado antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Juan sabía su propósito, sabía su objetivo por el cual había sido enviado. Así que él estaba consciente de lo que iba a pasar. Dice en el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Quizás sus discípulos estaban molestos por la fama que ya le había quitado, mas en cambio él tenía muy en claro que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Hijo de Dios, y eso no lo podía remediar nadie, ni lo podía cambiar nadie. Y aún vemos que los religiosos se peleaban y trataban de poner en tentación a Jesús y de exhibirlo, mas en cambio no fue encontrado en él error, porque realmente él es el Mesías. Él fue el Mesías enviado en ese tiempo. Nuestro versículo clave será el versículo 29 que dice: el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Juan el Bautista se gozaba porque la fama de Jesús se hacía extensa en todos los territorios cercanos. Y eso significaba que la salvación llegaba a más personas. El arrepentimiento llegaba a más personas. Todo esto solo eran símbolos y no tenían valor alguna sin la realidad a la que se apuntaban. Por ejemplo, el bautismo de Juan simbolizaba el arrepentimiento. Así que no le servía de nada que un israelita bajara a las aguas del Jordán para ser bautizado si en su corazón no había un arrepentimiento genuino. Y de ese mismo modo vemos que el bautismo que ahora se practica en los cristianos simboliza nuestra identificación con la muerte espiritual y la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. De ese modo que no tiene valor alguno, a menos que previamente nos hayamos arrepentido y convertido. Así es, hermano, todo lo que vemos aquí es simbolismo prácticamente físico,
más sin en cambio la importancia de nuestra vida espiritual, nuestra vida de corazón, nuestro cambio genuino, eso es lo que verdaderamente agrada a Dios. Ese es el verdadero cambio que busca Dios, que anhela Dios de nosotros. Así que podemos ver en esta enseñanza que quizás las personas ven nuestro exterior, más sin en cambio examina los corazones y aún lo más profundo de nuestro corazón, como dice la Biblia. Así que, hermano, entreguémosle todo nuestro ser, toda nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida hasta la última gota de sangre. Esa es la enseñanza del día de hoy. Espero que sigas teniendo un excelente día y ánimo porque Dios está con nosotros.